Hola queridos hermanos en Cristo y María, muy buenas tardes. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, una entrega más de nuestra serie de las herejías. Ya vamos en la entrega número 12, pero cada capítulo ha sido pues de bastante provecho. Hemos aprendido mucho, no solamente acerca de la herejía como tal, sino también de cómo defendernos y cómo luchar contra esto, ¿no? Sabemos que el mejor remedio para no caer en ninguna herejía es a través del rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario nos protege de caer en herejías como una de sus promesas, o si estamos en una, nos ayuda a salir de ella. Pero hoy no voy a hacer precisamente como tal, o más exactamente, un programa de las herejías. Sí voy a hacer solamente un comentario acerca de la Iglesia Ortodoxa, y la razón por la cual voy a hacer ese comentario en este momento es porque ya vamos a dejar los primeros siglos de la Iglesia y vamos a entrar en el segundo milenio de la Santa Madre Iglesia, y el suceso más importante que sucedió hace 1000 años, en el año 1054 más exactamente, es el cisma que ocasionó la división entre la Iglesia católica y los ortodoxos. Los ortodoxos partieron camino, se abrieron de la unión y comunión con la Iglesia católica, y tristemente este cisma lleva ya 1000 años, casi 1000 años, como dije, en el año 1054. El primer paso real que hubo para el acercamiento de estas dos iglesias, para la unión, y no se trata de una fusión, ¿no? Porque pues sabemos que eso no es bien visto a los ojos de Dios, sino que quienes alguna vez estuvieron con nosotros vuelvan al redil, que ese es el verdadero ecumenismo. El primer paso se dio con el Papa Pablo VI hace ya unos 60 años, más o menos unos 60 años, más o menos. No tengo la fecha exacta en el momento, pero se quitaron la excomunión mutua del patriarcado ortodoxo con el Papa. Ellos estaban excomulgados el uno al otro, se excomulgaron entre sí, por así decirlo. Y esta excomunión se levantó, y fue un primer paso, pero pues realmente, pues como digo, el verdadero ecumenismo consiste en hacer que los que están fuera vengan a la Iglesia Católica, no en que la Iglesia Católica tenga que bajar sus estándares o ceder en esto, cambiar en esto, no, eso no es ecumenismo, ¿no? Pero bien, entonces voy a mencionar esto para que nosotros tengamos claro al menos algunos aspectos en los cuales nos diferenciamos de los ortodoxos. Pero antes vamos a encomendarnos a María Santísima y al Sagrado Corazón de Jesús, saludándoles diciendo en nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sacratissimo cor Iesu, in te confido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, como acabamos de ver, bastante interesante, nosotros acabamos de orar el Ave María en latín. Un ortodoxo muy probablemente lo habría rezado en griego, ¿no? Lo ha dicho Haire María que Haritomene, que es la primera frase del Ave María en griego. Pero la liturgia nuestra, la occidental, la católica, es una liturgia llevada a cabo en latín. Ok, primer punto que quiero dejar claro: la Iglesia Católica, los ortodoxos no son la Iglesia Católica, no son católicos, no son una rama de la Iglesia Católica, no están en comunión con nosotros, no son nuestros hermanos de fe. Sí compartimos sucesión apostólica ambas iglesias, solamente en el caso extremo en el que un católico no encuentre una iglesia católica cerca, puede asistir a una celebración ortodoxa y comulgar, pero solo en el caso en el que no se encuentre cerca a una iglesia católica. Solo en ese caso la Iglesia Católica permite que un católico comulgue en una iglesia ortodoxa. De lo contrario, no son, como digo. Entonces insisto, no son católicos, ellos están fuera de la comunión con la Iglesia Católica. Por lo tanto,
no son ni católicos, ortodoxos, eso no está bien, ¿no? Existe dentro de la Iglesia Católica ritos, y uno de los ritos es el rito griego, eso sí, pero eso es diferente. Eso es otro tema, no voy a entrar en ello, pero tengamos claro que en este momento estamos comparando dos iglesias totalmente separadas entre sí, abiertas entre sí, que no están en comunión. Eso para tenerlo claro. Lo siguiente que vamos a comentar son algunos puntos en los cuales diferimos. El primer punto en el cual diferimos es en el credo. Porque en el credo nosotros como católicos decimos esta famosa frase que en latín filioque, que quiere decir y del Hijo. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, y justo ahora que nos encontramos en la antesala del Pentecostés, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, nosotros los católicos creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos dicen que no, que solo procede del Padre. Nosotros creemos que procede del Padre y del Hijo, del filioque. Esto se debe, por supuesto, a la naturaleza consubstancial del Padre y del Hijo. Todo lo del Padre es del Hijo, todo lo del Hijo es del Padre. Bueno, no vamos a entrar ahorita a explicar los puntos teológicos, pero para que tengamos claro, pues que el filioque es un punto de convergencia, de divergencia, con ellos. Y bueno, ahí está. La Iglesia Católica reconoce 4 dogmas marianos y estamos orando para que se proclame el 5.º dogma mariano de la coronación de María. La Iglesia Ortodoxa solo reconoce 2 dogmas marianos, que son la Theotokos, o sea, la Madre de Dios. El programa que hice de las herejías acerca del nestorianismo es una herejía que atacó esa verdad de la Virgen María, la Theotokos como Madre de Dios. Ellos también la reconocen como Madre de Dios, nosotros también. Y ellos reconocen la virginidad perpetua de María antes, durante, después del parto. Nosotros también reconocemos como dogma, o sea, como obligación de fe, la virginidad de María antes, durante, después del parto. ¿Cuáles son los 2 dogmas que la Iglesia Ortodoxa no reconoce? Ustedes deberían en este momento estar en la capacidad de mencionar los otros 2 dogmas marianos. Sin embargo, les recuerdo los dogmas marianos que la Iglesia no reconoce, la Iglesia Ortodoxa, pero que la Iglesia Católica sí, y nosotros estamos obligados a creer, son la Inmaculada Concepción de la Virgen María y la Asunción. Espero que los hayan podido nombrar, ¿no? Ambos dogmas proclamados más o menos recientemente, en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción, y en 1950 la Asunción de María a los cielos, cuerpo y alma. Entonces los ortodoxos solo reconocen 2 dogmas marianos. Me imagino que pues en parte porque pues los siguientes 2 dogmas marianos fueron proclamados por la Iglesia Católica y pues la Iglesia Ortodoxa no va a reconocer esto. Otro punto importante, los ortodoxos no creen en la existencia del purgatorio. Por supuesto que nosotros sí creemos, dice el Papa Benedicto, que si no existiera el purgatorio tendríamos que inventar uno, ¿no? Como queriendo decir, es una verdad de fe tan necesaria. Obviamente nosotros no reconocemos el purgatorio como un novísimo. Nosotros no reconocemos el purgatorio como el lugar donde un alma va a estar eternamente, porque eternamente un alma solamente va a estar en uno de 2 lugares, o en el infierno o en el cielo. Es uno de esos 2 y no hay más. Esos 2 son los lugares que Dios destinó para las almas de todos los seres creados, o el cielo o el infierno. Pero nosotros creemos en el purgatorio, en ese lugar donde el alma va a purificar aquello que le falta purificar para luego ir al cielo. Una persona que está en el purgatorio ya está salvada, ya es una bendita alma, ¿no? Que está en el purgatorio, es un santo o una santa quien está en el purgatorio, pero en potencia. Todavía no ha alcanzado esa santidad, pero la va a alcanzar tarde o temprano. Entonces toda alma que está en el purgatorio ya se salvó y va a estar en el cielo y va a ser un santo o una santa en algún momento, ineludiblemente. Entonces, pero los ortodoxos sí rezan por las almas de los difuntos. Entonces uno diría, bueno, si no creen en el purgatorio pero rezan por las almas de los difuntos, ¿cómo es eso? Entonces ellos sí creen que hay que purificar el alma después de la muerte, pero ellos dicen que dentro del infierno hay un espacio donde van las almas allá al infierno y se purifican y luego sí pueden ir al cielo.
realmente teológicamente el fondo es casi lo mismo, ¿no? Y la idea es la misma, solo que pues nosotros sí diferenciamos claramente el purgatorio del infierno, porque del infierno no se puede salir, como lo dice la Santa Palabra, ¿no? Como lo enseña la Biblia, como lo enseñan los evangelios. Ni del cielo ni del infierno ya se puede salir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro punto de divergencia. Nosotros creemos en lo que se llaman las indulgencias. Las indulgencias son pena temporal, pena que nosotros que deberíamos pagar por nuestros pecados. Ustedes saben que los pecados necesitan perdón y reparación, y el perdón de los pecados se obtiene mediante la confesión, y la reparación se obtiene mediante haciendo actos de reparación, o mediante las indulgencias, o mediante el purgatorio. Las indulgencias, yo tengo un programa muy especial que muy pronto estaré, con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, publicando aquí en el canal, dedicado exclusivamente a las indulgencias. Vamos a estudiar qué son, de dónde vienen canónicamente, dónde están, cómo se obtienen, qué significan, etcétera. Ya lo tengo muy bien pensado el programa, entonces pues con la ayuda de Dios lo podremos materializar muy pronto. Pero bueno, y los ortodoxos niegan las indulgencias, o sea, ellos niegan esto. Definitivamente no hay opción de nosotros pagar pena temporal a través de las indulgencias. Bueno, eso es un punto bastante grave, porque las indulgencias es una de las grandes generosidades que tiene, y misericordias, por lo tanto, que tiene la Santa Madre Iglesia para con sus hijos. En la Iglesia Católica se exigencia el celibato clerical. En los ortodoxos el celibato solamente se exige o se impone en los monjes. En la Iglesia Católica se imponen monjes, monjas, clero. Todo el clero debe ser célibe. En la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, los únicos que deben por obligación ser célibes son los monjes. Todo lo que es los monjes deben ser célibes. Por lo tanto, el clero se puede casar, no obliga a que sea casado. El cura ortodoxo no tiene que ser casado, pero puede casarse si quiere, o puede ya ser casado y ser ordenado. Y otro punto que nos diferencia es que nosotros en la liturgia usamos el latín, ellos el griego. Nosotros usamos el órgano como instrumento oficial. No sé si ustedes sabían que el órgano es litúrgicamente el instrumento y el único instrumento oficialmente, litúrgicamente aprobado por la Iglesia. Por eso guitarras, tambores, panderetas, coros, baterías, todo eso no debería existir en la liturgia. Bueno, ¿qué le hacemos, no? Pero oficialmente lo único que está aprobado en la Iglesia Católica a nivel musical es la voz, el canto gregoriano y el órgano. En la Iglesia Ortodoxa ellos solamente usan la voz humana, no usan ningún tipo de instrumento. Tristemente, hoy en día uno va a una parroquia cualquiera y usan hasta instrumentos que uno ni conoce el nombre, ¿no? Pero debería ser el canto gregoriano y el órgano, litúrgicamente. Y bueno, estos son uno de los pocos puntos. Seguramente hay otros puntos de divergencia, pero quise nombrar estos como los más relevantes entre las diferencias entre esas dos iglesias, pero tener muy claro que los ortodoxos son otra iglesia, otra religión, otra denominación aparte. Ellos no están en comunión con el Papa. Ellos sí tienen su patriarca, ellos le llaman patriarca, nosotros tenemos el pontífice o el Papa, ellos tienen el patriarca, pero no hay comunión entre nosotros, salvo, como les expliqué anteriormente, caso extremo, que yo no me imagino un caso extremo, pero puede ser, en el que se pueda comulgar con ellos cuando no hay una iglesia católica cercana. Recordemos que la comunión, la Iglesia Católica nos pide comulgar como mínimo una vez al año. Entonces me imagino que en caso tal que una persona definitivamente no pueda desplazarse y viva, no sé, en Rusia, en Grecia, en un país donde la Iglesia Ortodoxa es la más fuerte y la más difundida, pues será difícil encontrar una Iglesia Católica. A mí de hecho me pasó una vez que estaba en un lugar y no había Iglesia Católica, y casi que tengo que ir a una ortodoxa, pero finalmente sí logré conseguir lejos, tuve que tomar transporte y bueno, dirigirme hasta allá, pero logré encontrar una Iglesia Católica. Bien, sin más, entonces espero que les haya gustado este punto. Hay profecías que dicen que algún día volveremos a ser uno. Yo no lo dudo, que algún día volveremos a ser un solo rebaño con un solo pastor, que los ortodoxos volverán a la fe católica. Eso no me queda duda. ¿Cuándo? No sabemos. Dios quiera sea pronto. Pero entre tanto no nos queda más que
entender estas diferencias, y pasado ahora el 1054, año 1054, que fue cuando se hizo la división, el cisma se llama. Entonces ya vamos a entrar a partir del programa de mañana a hablar de las herejías del segundo milenio, y la de mañana va a estar muy buena porque es la de los albigenses o de cátaros, que es una herejía bastante importante del siglo XIII, porque Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, de la Orden de los Predicadores, al combatir esta herejía tuvo la visión y revelación del cielo, en la cual se le entregó el Santo Rosario, oración que llevamos los católicos rezando por 800 años y que esperemos que sigamos rezando con fe y devoción diariamente, porque si por 800 años la Santa Madre Iglesia lo ha hecho, si todos los santos desde los últimos 800 años e incluso seguramente desde antes han rezado el Santo Rosario, solo que pues a Santo Domingo se le dio como lo conocemos ahora, pues es porque trae efectos de santidad, ¿no? Bien, sin más entonces, hermanos, Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima entrega. No se pierdan todo el contenido del canal, que está realmente muy bueno. Dios los bendiga. San José con ustedes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.